configurar un presupuesto en unas circunstancias económicas con previsiones de ingresos que hay que afinar, apurar, los nuestros propios, los que dependen también de los otros gobiernos centrales autonómicos, que también han tenido que afinar, como es lógico, y sobre todo en materia de gastos, ¿no? Previsiones del tema de energía, el tema de la ley de residuos, y cuando nos afecta en menos ingresos el tema de los cambios en las normas para el impuesto de plusvalía. Todo eso ha estado afinándose al máximo para poder hacer algo lo mejor posible para Málaga en materia de seguridad, de rigor, digamos, de ingresos y también de la austeridad del gasto, pero también pudiendo hacer frente a lo que son los compromisos de la ciudad en crecer en un dinamismo económico potente, en un incremento de gasto social potente, como veremos, en un mantenimiento de la estrategia de la ciudad, de ser fuerte en cultura, en innovación, en sostenibilidad ambiental, en cumplir las obligaciones que tenemos en materia de fondos europeos, digamos, aprobados, o aprobados provisionalmente, pero hay que tener los cálculos nuestros también de esas cantidades posibles a aportar a esos fondos europeos, cumplir las obligaciones económicas en inversión en las plurianuales, plantear las nuevas inversiones sabiendo que siendo plurianuales hay que prever unas partidas posibles luego en el 24, 25, y que todo eso encaje en las previsiones inclusive macroeconómicas de esos años. Es un trabajo complejo, bonito, hermoso, pero complejo, denso, de muchas horas. No me atrevo a decir si muchos miles de horas, pero muchas horas. Sumando el personal clave aquí presente y sus, digamos, adjuntos y ayudantes, miles de horas las que se han puesto aquí de buenos especialistas que valoro enormemente por lo que aportan de seguridad y de calidad al trabajo que se hace en la Delegación de Economía y Hacienda. Y entrando en materia, la cifra está ahí, 976 millones de euros de presupuesto de gastos, de ingresos es algo más, como siempre se plantea en esa seguridad presupuestaria, y hay una serie de ejes que, digamos, nos permiten visualizar y clasificar, ¿no?, en qué nos gastamos el dinero, ¿no? En la Málaga social alcanzamos casi 140 millones de euros, y tenemos un incremento significativo, que ahora veremos. En la Málaga sostenible, 218 millones de euros. En la activa e innovadora, algo más de 53 millones de euros. En la cultural y referente, casi 63 millones de euros. Y la Málaga urbana, que veremos luego un poco de qué va, pues 330 millones de euros. El crecimiento supone un 4,31 global, ¿no?, del presupuesto. Son 43 millones de euros más. Estamos acercándonos a los 1.000 millones, no llegamos, no hay ningún empeño en llegar, ya se llegará de una manera natural, lógicamente, y como decía, pues ayudan, ¿no?, a consolidar ese dinamismo de la ciudad de Málaga y garantizar el progreso y el bienestar de la ciudadanía malagueña con esa prioridad que he señalado a las políticas sociales que venimos ya de hace años poniendo el acento, por razones obvias, de los problemas que creó la pandemia, y ahora los problemas que crea también la inflación, que evidentemente donde más se repercute de una manera negativa y difícil es en los sectores de menos renta, los más desfavorecidos dentro de la vida de nuestra ciudad, ¿no? Tratamos, por supuesto, de que sea una ciudad, como le llamamos a la marca, una ciudad redonda, ¿no?, que se vuelca en calidad de vida de sus gentes, la cultura, la innovación, el comercio, el turismo y los objetivos de desarrollo sostenible. En inversiones, que siempre es un tema que, desde el punto de vista mediático, importa e interesa, aunque aquí lo que he comentado de esos gastos energéticos, de mayor costo de la energía, de tema de residuos, etcétera, nos afecta de alguna manera a mantener o subir la cifra de inversiones, pero es una cantidad importante, estamos en 118,7 millones de euros, teniendo presente que llevaremos realmente hasta unos 140,8, o sea, casi 141, si le sumamos las partidas de gasto corriente que se gastan en la mejora permanente de las barriadas, de los distritos, en los llamados planes de conservación, ¿no?, de los propios distritos, parques empresariales y de la Gerencia de Urbanismo. Es verdad que si comparamos con el año 22, hay un descenso en esta cifra de inversiones. ¿Y por qué? Porque hemos tenido que hacer frente a algo que en el 22 no teníamos. El coste de la energía ahora es mucho mayor que las previsiones que había para el 22, aunque después en el 22 hemos tenido una subida que hemos hecho frente con las modificaciones correspondientes.
pero las previsiones presupuestarias no nos exigían en el 22 lo que sí nos exige en el 23, ¿no? Y tenemos también, como hemos comentado, la disminución de ingresos por plusvalía y electricidad por un lado, combustible por otro, más el tema de residuos. Hay también otras posibilidades, vamos, de que suba más inversión sobre los 140,8, porque algunas de las cantidades de fondos europeos no las tenemos metidas, pero esto hasta que no esté aprobado definitivamente la cantidad aportada por Europa, digamos, ¿no? Y eso ya preferimos no entrar en el detalle porque es algo muy fluido, ¿no? Donde está en cambios o noticias casi diarias, ¿no?, sobre este tema. Resaltemos que entre el 21, 22 y 23 el montante de inversión supera 400 millones de euros. No olvidemos el esfuerzo presupuestario y también de crédito que pedimos en el 21 y 22 para estar a la altura del reto que suponía mantener la calidad de vida en todo lo posible de la gente, asegurar servicios mínimos y hacer frente a esos gastos de reactivación que tratamos de hacer en los sectores claves de nuestra economía, turismo, comercio, impulso siempre a la innovación, ¿no? Por supuesto que el presupuesto está elaborado en base a las propuestas que hacen las áreas y los distritos también, y por tanto están incluidas las propuestas tanto de las áreas que el Grupo Popular lleva como las que lleva el Grupo Ciudadano, digamos que responde a la que supone un gobierno de coalición, escuchar lo que plantean las áreas respectivas. Y se abre ahora un periodo de diálogo que el delegado de Hacienda llevará con la eficacia que le caracteriza y con la rapidez que le caracteriza, tanto con el concejal no adscrito, señor Casá, ese diálogo, como con los grupos hoy Unidas Podemos, a fin de recoger lo que se pueda de propuestas, ¿no? Es verdad que tenemos un margen escaso, seamos en esto claros, para esa aceptación de posibles propuestas, puesto que este presupuesto ha tenido esas dificultades en el contexto económico-fiscal en el cual nos movemos, ¿no? Tenemos previsto que esta propuesta de presupuesto pueda tener, y hablo ya de calendario, luz verde en la Junta de Gobierno local de esta misma semana y se llevará a aprobación inicial por el Pleno a mediados del mes de diciembre, para poder tener la definitiva y total, digamos ya en lo que podríamos llamar antes de la mitad de enero, sin entrar en fecha exacta. Vamos a tener, por tanto, una realidad de un presupuesto que, aunque no esté aprobado el 1 de enero, cabe decir que es presupuesto nuevo, sin tener que hacer prórroga de presupuesto, puesto que estamos en cuestión de días y podemos funcionar técnicamente según la intervención de esta manera. Ya he comentado todo ese escenario macroeconómico el cual nos hemos movido, se mueven, ¿no?, todas las administraciones públicas españolas y la nuestra no es una excepción, ¿no? Hemos comentado ya ese incremento de energía eléctrica, de suministro, que está exactamente cuantificado en 16,18 millones de euros más sobre la cifra que teníamos, un 63,18%, y también en combustible, un 23,6% más, ¿no? Y luego esos 18 millones de euros menos de plusvalía que antes ya comentaba. Entonces, la nota de prensa está explicado con claridad, el realismo y la prudencia con que se ha elaborado, y la austeridad en el gasto, pero al mismo tiempo el mantenimiento y mejora de calidad de servicios públicos y la generación de empleo que queremos mantener y reforzar, la atención social reforzada, el apoyo a la actividad económica, todas estas cuestiones, ¿no? Se trata en las líneas estratégicas, insisto en ello, por un lado, mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudad malagueña, de todos los servicios públicos, limpieza, transporte, parques y jardines, materia social, todo. Luego, incremento del esfuerzo realizado hasta ahora en esa atención a ayudas y colectivos más afectados por la crisis del COVID y atender ahora las consecuencias sociales que provoca la inflación. Por otra parte, un plan de inversiones, como he comentado, que contempla las plurianuales y de otra, el inicio de nuevas inversiones que contribuyen al desarrollo económico de la ciudad de Málaga, ¿no? No olvidemos de señalar, me parece importante este dato, que desde el punto de vista de la economía, de la familiar, economía doméstica, seguimos un año más, y van 18, muy especialmente los últimos 4, pero 18 años, de moderación fiscal, una política de congelación
realmente es así, y una aplicación de beneficios fiscales como medida de reactivación económica y de apoyo a las familias, en todos los beneficios fiscales, buscando siempre a las familias más vulnerables, más necesitadas de ese apoyo. Mantenemos e incrementamos el empleo público directo en el consistorio, con el desarrollo de nuevas ofertas de empleo público, y me parece muy importante destacar la política de gestión presupuestaria que se desarrolla en este ayuntamiento para apoyar y dar estabilidad al empleo en las empresas privadas de nuestros proveedores, hablando de nuestros proveedores, porque el periodo medio de pago a proveedores está por debajo del límite legal establecido, y en octubre de este año, en el cual estaba en 17,79 días. Se hace una medición mensual, se publica en página web, se da a los medios, etcétera. Somos uno de los ayuntamientos mejores de España en esta materia. Esos días se miden desde que el proveedor entrega la factura, lógicamente, ¿no? Y no cabe duda que ese pronto pago contribuye a mantener el empleo de esas empresas que son nuestros proveedores. Se trata también de desarrollar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos. Recordemos Next Generation, el LifeWatch, EDUSI, que viene de los últimos años, y hemos de destacar cómo estamos en el inicio de la ejecución de los proyectos Next Generation, que están ya aprobados, incluido en el presupuesto del 23, y luego se irán uniendo lo que se vayan aprobando para nuestra ciudad y contarán ya con la dotación presupuestaria de la aportación municipal, porque está prevista esa aportación en lo que estén aprobados provisionalmente, ¿no? También seguiremos en las acciones de promoción de la candidatura de Málaga a la Expo 2027, aunque en este momento no son cantidades muy altas, pero las que sean están ahí previstas, igual que han estado dotadas y, digamos, aportadas a lo largo del 22. Y, por supuesto, con la máxima transparencia a través de los programas. El presupuesto por programas permite conocer muy bien en qué se gasta y cómo se gasta. En ingresos las cifras son 984 millones, con un crecimiento de 4,98, y los detalles de qué capítulos crecen más y cuáles incrementan más lo tienen ustedes, ¿no? Pero les señalo que sin operaciones corrientes en gasto crecemos un 7,46%, que es una cifra importante. En las operaciones de capital, 6 y 7 como capítulos, se incrementan 93 y pico %, fundamentalmente por los ingresos de transferencia de capital de proyectos europeos, de los fondos Next Generation, de Junta de Andalucía y de Estado también la venta de suelo prevista, y las operaciones financieras, capítulo 19, baja un 36,8%, nos endeudamos, luego lo veremos, pero menos que otros años, y estamos dentro de unos límites de endeudamiento muy moderados, realmente ejemplares. Si pasáramos al tema de inversiones, es larga la relación, pero trataré de señalar algunas, estamos en eso cerca de 120 millones de euros, que superarían los 140 con los planes de conservación, que antes he comentado, y se trata de 250 proyectos, lo cual es imposible de mencionar todo, ¿no? Pero en tema, dentro de movilidad, mencionaríamos la ampliación de la flota. Hemos hablado de ello recientemente, recuerdo en el Patio de Banderas, con 12 nuevos megabuses mediante leasing, que son híbridos, quiero recordar, y se completa también la financiación para adquirir 20 nuevos autobuses 100% eléctricos y 2 de hidrógeno. Esto va con fondos europeos, pero con una aportación que inclusive supera la nuestra a la de Europa en esta materia. Luego se trata de adecuar y soterrar el cableado de las futuras instalaciones de la AMT en la calle Paquiro. O sea, estamos preparando la nueva sede, instalaciones, diría la palabra, de la empresa de Malagueña de Transporte, donde se van a poner pues, los puntos de recarga para los vehículos eléctricos, etcétera. Luego, construcción de nuevas paradas accesibles para que la accesibilidad de los buses sea magnífica. Ya lo hemos hecho a lo largo de estos años, seguiremos ahí. Nuevas marquesinas también. Estoy hablando de movilidad. Mejora en la web de la MT. Construcción de 4 nuevos itinerarios ciclistas también, tema complementario, que sumarán 9 kilómetros, cerca de 9 kilómetros, a la red de carriles bici. Y el inicio de los trabajos para implantar la zona de bajas emisiones. Nuevas señales de tráfico, instalaciones semafóricas, etc. Completamos el aparcamiento de Pío Baroja, aparcamiento de residentes y rotación, en Echevarría del Palo, con las obras de cubrición de la pista deportiva del Colegio Valle Inclán, que ustedes conocen, que quedó fuera del contrato, digamos, no se hizo el contrato para estas partes, sino solo se hizo para el aparcamiento, y queda eso por hacer y está incluido. Y luego hay el inicio de los proyectos,
subrayo, redacción de proyectos, y en los que se pueda, según los plazos de tiempo, más adelantado, el impulso a las obras de 4 nuevos aparcamientos municipales en la zona de Princesa, recuerden ustedes, en la zona de Trinidad, Vista Franca Flex, en la zona de Carretera de Cádiz, y Plutarco Porteatinos. Mejoras de los aparcamientos, Alcazaba y Calle Camas, y la Plaza de Camas, perdón. Luego, en urbanismo, destacaríamos las obras para la mejora y reducción del ruido de tráfico procedente del túnel de Alcazaba. Es una obra EDUSI, o sea, programa europeo, una aportación significativa nuestra, y es interesante porque vamos a conseguir que ese túnel, que desde el inicio, el pasar por la acera, hombre, a corta distancia, pero tiene un ruido excesivo, pues lo reduzcamos. Será algo interesante y se hablará de ello en fechas próximas. Se trata también de redactar la ampliación, el proyecto de ampliación del Palacio de Ferias, del Congreso de FICMA. Es un tema que tenemos que ir preparando justamente porque lo necesita la ciudad, con independencia de la Expo, pero sobre todo si la Expo la ganamos, pues serán más necesarios los congresos en Málaga. También licitar y comenzar las obras del Parque Metropolitano Campamento Benítez, del cual se ha hablado recientemente, ya se actualizó el proyecto, el nuevo Centro Cívico Arrabales Lagunillas y proyecto de regeneración urbana de la variedad de Lagunillas. Quiero recordar que esto es también EDUSI, y nuevo Centro Social y Ciudadano a la calle La Era, que es un tema 100% municipal, como me parece que lo es también en licitación e inicio de las obras de equipamiento cultural de Neo Albéniz, donde se está haciendo las actuaciones de arqueología necesarias, previas, ¿no? Hablando de arqueología, terminaremos ya para la puesta en valor de los restos arqueológicos en el sótano del Museo Carmen Thyssen, un tema muy complejo, muy difícil, con el agua, con el freático, etcétera, para preparar la visita, las pasarelas de visita de las personas que quieran conocer aquello. Segunda fase del proyecto de remodelación de tráfico en Puente de las Américas, en fin, hay distintas cuestiones. Yo destacaría por su importancia quizás el impulso a la ejecución de la intersección de la calle Jiménez Freud con la avenida Luis Pasteur para mejorar la movilidad en el campus universitario. Permitiría que la avenida que articula la universidad, Campus 1 y Campus 2, se conecten bien, se resuelva bien el cruce con el metro, que vaya en superficie, y podamos hacer compatible la vida del metro, por supuesto, y la vida de la MT también, y del tráfico que vaya hacia el otro lado, para que nuestros autobuses den el mejor servicio posible a la MT. Tenemos que articular ahí el acuerdo con la Junta, porque el metro es autonómico, como saben ustedes, para que todo esto se vea correctamente por ambas partes, ¿no? Un carril bus también para hacia la universidad. En vivienda, un capítulo importante de inversiones, destacaría la ampliación del parque de viviendas protegidas. Han tenido ustedes noticias en estos días últimos de los temas del subte 8. Hablaríamos de 1.147 viviendas, de las cuales hay noticias. 88 porque se van a terminar y entregar en el 23, que empezaron a lo mejor hace 2 años o 3 años. 476 que está empezando la ejecución de las obras, que hemos hablado de ellas, ha puesto la primera piedra. Son viviendas que hacemos en el subte 8 con financiación del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, donde entra algún apoyo europeo para que el alquiler pueda ser sostenible para nosotros, que hacemos la ejecución como promotores en alquiler, que tiene mérito, sinceramente. Hay poca gente del mundo y administraciones públicas que hoy hagan ese tipo de esfuerzo, y que nos canaliza el Gobierno central, el Gobierno andaluz y a nosotros, ¿no? Y luego 583 en diferentes fases de concesión y licitación. Yo destacaría de estas 530, quiero recordar, que están en unas parcelas del subte 8, al lado de las otras, y que van en régimen de concesión a la iniciativa privada. Firmamos en el CIMED, recuerdan ustedes, los que estuvieran, un convenio con el Secretario General de Agenda Urbana, que vino del Ministerio de Agenda Urbana y Vivienda, para la firma. Tuvo también la consejera de Fomento y de Organización del Territorio, María Franca Carazo, y yo mismo, y ese convenio nos garantiza que el concesionario que resida en su suelo tendrá 75 años para hacer la vivienda y alquilarlas, y recibirá 50.000 euros por vivienda de fondos europeos. Me llamó la atención que nadie hablara allí de fondos europeos. Yo lo dije claramente, me gusta ser leal con Europa cuando hay fondos europeos, para que pueda efectivamente animarse a hacerlas y tener una renta baja de alquiler y que las cuentas puedan cuadrar. Es un tema que se está iniciando en base a estos fondos de Next Generation en alguna otra ciudad, ¿no? Y no teniendo un suelo ya urbanizado, finalista, aprovechamos para hacer este esfuerzo también. De manera parecida se hará, no por nosotros, se impulsará, esperemos, por el Ministerio, por SEPES, las 1.400 viviendas que en las parcelas al lado de la zona del recinto de la Expo
2027 van previstas para vivienda de los trabajadores durante la construcción y durante la circunstancia de la Expo, y que después pasarían al parque público de vivienda. Lo hará de manera igual, es lo que tengo entendido, lo sabremos mañana, que tenemos a la ministra de Transporte aquí en Málaga, Transporte, Agenda Urbana, Movilidad, Agenda Urbana, para el Congreso de Ferrocarriles que hay y también para el convenio, protocolo para el tema del suelo del recinto de la Expo, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un tema importante de número de viviendas y de inversión, ¿no? Y luego destacaría dos temas muy, muy bonitos. Hemos hecho ya algunas cosas, como Calle Carril, recuerdan ustedes, alojamiento para personas mayores. Tenemos un proyecto para rehabilitar un edificio en calle Mendizábal para 20 alojamientos para mayores. Me suena que es por cerca de Cristo de la Epidemia, me parece ahí, ¿no? Y el inicio de proyectos de construcción de otros 16 en calle Soliva. Con lo cual vamos completando Corralón de Santa Sofía, calle Carril, sumando este tipo de alojamientos en rentas muy moderadas para personas que viven solas y que pueden mantener, digamos, su autonomía, independencia, sin tener que estar en residencia y que tienen su espacio de convivencia. Es un tema muy bonito, muy interesante de hacer, ¿no? Luego hay las inversiones en rehabilitación, nuevas convocatorias del Instituto de la Vivienda, la de edificios, como finalizar la primera fase para rehabilitar los antiguos comedores de la Universidad en El Ejido, que saben ustedes que se va a dedicar a los ensayos de la Orquesta Filarmónica, que están deseando que esto termine, porque llevan muchos años en un antiguo cine que arranque, donde la calidad acústica de esos ensayos, para ellos es muy duro, porque no permite, por su tamaño reducido, hacer las obras de absorción de sonido necesarias, la instalación es necesaria, ¿no? Y se harán luego pues una segunda y tercera fase que irán completando esa zona que hemos comentado del Ejido, ¿no? Rehabilitación del edificio de la futura sede del distrito de Teatinos y rehabilitación de edificios públicos, Hacienda Quintana, en Ciudad Jardín, recuerdan ustedes, para tema de verdiales, tema también de innovación social, entre planta norte del Hospital Noble y inicio de proyecto de rehabilitación del edificio municipal en calle Nosquera 9 y 11, que es propiedad municipal y debemos de preocuparnos de que esté en las mejores condiciones posibles. Seguiremos modestamente en los de aquí del ayuntamiento, pero es un proyecto que se irá viendo en los próximos años también. Luego, nuevos equipamientos deportivos. Se trata de iniciar obras para completar la instalación del equipo de fútbol de la Barriada San Julián Churriana. Hay un montón de cosas. La verdad es que es difícil señalar unas y otras. En comercio, obra de distribución interior y fachada del mercado de Bailén, instalación de placas fotovoltaicas, subrayo este tema, instalación de climatización, taquillas inteligentes y obras de mejora y modernización. El mercado de Huelin es un mercado grande, donde hay muchas cosas por hacer y, entre otras, las placas fotovoltaicas serán una buena contribución a la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Mejora de la cubierta del mercado de Atarazanas, toldos para mercadillos, encurumilladero y teatinos. En promoción de la ciudad señalaría pues mejora siempre la red municipal de incubadoras de Promálaga, los 13 centros que ya tenemos, mejora, mantenimiento y transformación digital del Palacio de Ferias y Congresos. Y en el Polo Nacional de Contenidos Digitales señalaría que la primera incubadora de alta tecnología en metaverso, que viene con financiación de fondos FEDER a través de la Fundación INCIDE, Cámara de Comercio, interviene en este tema. En cultura, la adquisición normal y típica de más fondos, haremos más porque hay más bibliotecas, de nuevo fondos bibliográficos y audiovisuales para toda la red de bibliotecas municipales. El inicio del proyecto de obra de adecuación en la coracha terrestre, previo a los permisos que tiene que dar la Junta de Andalucía, las mejoras de instrumento inmobiliario en la Orquesta Ciudad de Málaga, Filarmónica de Málaga, cuidado, y equipamiento, mejora y eventos del Teatro Cervantes y Cine Albéniz, y lo mismo en todos los equipamientos museísticos nuestros, ¿no? En deportes se trata de construir una nueva instalación en la calle Lingüista Manuel Seco, el pabellón del Cónsul, su inicio, con la Federación de Baloncesto, es un tema, me parece que está pactado con ellos. Nuevo material y obras de mejora para el Skate Park Rubén Alcántara, para el Palacio de Deporte Martín Carpena, para el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Esto está ligado a deportes y eventos. Y la mejora de eficiencia energética y reforma de iluminación de instalaciones municipales, lo subrayo, porque me consta el déficit que existe en esta materia en muchos campos de fútbol municipales, todos ellos. La red de campos de fútbol necesita mantener y mejorar y adaptar además a LED todo lo posible esta instalación. Ya se ha hecho bastante, pero seguir en esa dirección. En sostenibilidad medioambiental
señalaríamos el diseño, adquisición, instalación de 8 estaciones de medición de calidad del aire, digamos también el tema de nivel de ruido, pero va pensando en calidad del aire, sobre todo en la zona de bajas emisiones, que conforma la red de vigilancia de calidad del aire y control de ruido de la zona de bajas emisiones. Bajas emisiones pretende mejorar calidad del aire y mejorar nivel de ruido, y por eso el medirlo, ¿no? Reforestación de parques periurbanos, 7.000 árboles. En EMASA destacaría, bueno, hablaríamos también de la mejora y creación de 70 parques infantiles en 11 distritos de la ciudad, que se añaden a los que ya tenemos, que están cerca de los 500, ¿no? Y en EMASA se trata de adquirir más de 15.000 contadores inteligentes y los módulos de radio destinados a intensificar la extensión de red de telelectura de contadores, ¿no? Renovar diversos tramos de la red de abastecimiento y saneamiento. La nota lo tendrán ustedes y yo le ahorro que tengan que oírme toda esta larguísima intervención, ¿no? Procuraré hacerla lo más breve posible. Servicio operativo Limasan. Se quiere automatizar la planta de tratamiento mecánico biológico para recuperación de materiales reciclables de la fracción resto de los residuos de la ciudad y adaptar también la tapa de casi 4.000 unidades de contenedores para recogida selectiva de biorresiduos. Entiendo que es tapa marrón de los que va de este tipo. Esto va confinanciado ambos con Next Generation. Verán ustedes que siempre hablo de los fondos europeos cuando hay que hablar. Adquisición de 6 cisternas de baldeo para las calles, 2 barredoras para el cerrado de la ciudad, 5 vehículos para recogida de residuos en las playas. Y luego un nuevo campo de extracción de biogás en el Centro Ambiental de Málaga, que eso significa más producción de energía para un balance más satisfactorio en sostenibilidad ambiental en la ciudad. El Imposan, inversión de maquinaria de limpieza. En playas, adquisición de contenedores para las playas, más higiene, más limpieza en los contenedores. Servicio operativo, inversión, muy importante este dato, muy importante, para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público con el objetivo de alcanzar el 100%, subrayo, de LED, lámparas LED, en el plazo de 1 año y medio, y la mejora de la canalización de agua de suministro en recintos feriales. Pero subrayo lo del 100% de LED en un plazo de un año y medio. Ya tenemos, yo un 40%. Llegaremos a un 40%. De ese orden, ¿no? En breves meses, en 2 meses. En turismo, señalización turística, mejora, y nuevas actuaciones en el ámbito digital para la promoción turística de Málaga. Juventud, mejoras importantes en la Caja Blanca. También nuevas salas de estudio, o cápsulas de estudio, como queramos llamarle. Un local importante, calle López Pinto, la zona de carretera de Cádiz. Y tenemos algún otro proyecto en Capuchinos, quiero recordar. La adecuación de mejora en distintos edificios municipales nuestros, los de enseñanza para mayores, dentro de educación. En innovación señalaríamos suministro de infraestructuras para la aplicación del proyecto centesimal, con el despliegue de los sensores inteligentes en instalaciones y edificios municipales. Son más de 200 edificios los que quiero recordar que tienen. Nos van a dar una serie de sensores de muchos temas. También de calidad del aire pueden dar, por supuesto. Adquisición de software, equipamiento de puestos de trabajo para la plataforma de administración electrónica, la cual vamos avanzando desde que está ya adjudicada recientemente. Además, se desplegará una plataforma de ciberseguridad, se pretende desarrollar, ¿no? Málaga vende 2.2, el wifi en mercados municipales, va ligado al proyecto Marketplace, que es la posibilidad de que nuestros titulares en los mercados y comercio menor de Málaga pueda hacer venta online, ¿no? Un tema que queremos ayudar al máximo. En bomberos destacaríamos un furgón de servicios varios que se adquiere, otro vehículo mixto de personal y carga, 3 vehículos de mando y 3 vehículos ligeros. Transformación de la ambulancia en atención a múltiples víctimas y modernización de las autobombas urbanas, 2 ligeras y 2 pesadas. Trajes, comprensor, un montón de temas hay más. Nuevo mobiliario, enseres para los parques de bomberos, reposición de equipamiento de vehículos de emergencia. En Policía Local y Protección Civil, adquisición de 5 nuevos vehículos de distintas categorías, un furgón, un todoterreno para el subgrupo de transmisiones, 2 turismos, una furgoneta eléctrica para el almacén. Perdón. También se plantea reponer y modernizar 16 cámaras de la red de videovigilancia, entiendo que son las más antiguas, las anteriores, las primeras, y adquisición de 35 equipos de transmisión, modernización de los medios técnicos.
Aquí hay todo lo necesario también para que nuestra policía tenga todo el material que le permita dar el mejor servicio posible. En gasto corriente se recogen partidas para continuar estudios y trabajos para el impulso de proyectos de la ciudad, como son la redacción del anteproyecto de reurbanización de espacios centrales del Plan Málaga Litoral y desarrollo de estudios hidráulico y estructural, así como el impulso del concurso de idea para el diseño de las plazas puente entre Puente de Remillán y La Aurora, hemos hablado de esto muchas veces, en el marco del proyecto de integración urbana del Guadalmedina. Hemos consignado ya en el 22 una modificación presupuestaria por importe de 1 millón para financiar las obras de construcción de tejado a 2 aguas de la Catedral de Málaga, pero haremos, si es necesario, más aportaciones, dependerá de los fondos europeos que tanto la Junta como el Gobierno central puedan habilitar, que yo espero que sean abundantes. Luego los ejes que hemos marcado, el Málaga social, Málaga sostenible, etcétera, vamos a tratar de explicarlo con un poquito de detalle. Se nota que he dormido poco, en la voz. Bueno, a base de agua al final, medio hablaré normal. Y Málaga social tenemos, como decía, casi 140 millones de euros, con un incremento del 7,48%, sobre un año, el 22, que ya era muy importante el esfuerzo, ¿no? En derechos sociales tenemos 70,17 millones, de los que 58,09 son para bienes y transferencias corrientes. Y a través de esos capítulos 2 y 4 podemos poner en marcha las siguientes acciones, mantenerlas, ¿no? La atención a las personas con dependencias se incrementa en 7 millones de euros, alcanza 44 millones. Bien, es verdad que eso viene con aportaciones, como sabéis, de otras administraciones. Servicio de ayuda a domicilio para atender estos servicios a nuevos subsidiarios. Y luego, ayuda y prestaciones a familias, que suma un total de 7,1 millones de euros, de los que 5 millones son ayuda directa a familias y 2 millones se destinan a protección alimentaria, apoyo a la gestión de las organizaciones de reparto. Saben ustedes que, como respuesta a la crisis del COVID, se hizo un gran esfuerzo, que son 16 entidades las que tenemos en esta red, que ha creado un sistema de una Málaga solidaria y damos un apoyo para su buen funcionamiento, ¿no? Ahí hay canalización de fondos alimentarios del Banco de Alimentos, pero también aportaciones nuestras directas, ¿no? Y que están recogidas en estos presupuestos. Y luego la red de economatos, que hemos creado también ya en todos los distritos y que nos permite tener con un presupuesto, me parece, de 1,2 millones de euros, ¿sí? Y un incremento de 120.000 euros, y que atendemos a 2.000 familias. Es una manera muy digna de atender a las familias, la red de economatos, que yo les invito a ustedes que la conozcan directamente y valoren el esfuerzo que hacemos. Nos sentimos orgullosos de esta red y de los que colaboran en su organización y mantenimiento. Se consolida la línea de trabajo con el tercer sector, los ONG, Acción Social Municipal, se complementa con ellos y destinamos 4 millones, algo más de 4 millones a ese sector, ¿no? La red de atención a personas sin hogar se le dota de 2.590.000 euros y tenemos 1,5 millones más para actuaciones del tercer sector en esa materia. En igualdad y accesibilidad se destinan cerca de 2 millones de euros, de ellos 1 millón a los capítulos 2 y 4 para desarrollo de la línea de estrategia y políticas transversales del tercer plan de estrategia transversal de género, así como para prevención, promoción y participación de las personas con discapacidad. Al área de participación ciudadana se dota con un total de 3,47 millones. Incluye esto 1,2 millones de euros de cooperación internacional, además de programas de prevención social y en el desarrollo de acciones y actividades para el fomento de participación y relaciones ciudadanas. Y en cuanto a vivienda, que es política social plena y total, entre el Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de Vivienda, el presupuesto municipal se incrementa en 2,6 millones y alcanza casi 58 millones, 57,9 millones de euros. Centra su acción, como os he hablado, en la rehabilitación
y en la promoción de vivienda pública asequible y en alquiler, ¿no? Eso se desglosa en la promoción de vivienda protegida, en 28,7 millones, en lo que es nueva vivienda, 3 millones en obras de mejora y reforma del parque público de casi 4.000 viviendas que tiene el Ayuntamiento, 1,02 millones para ayuda a familia en el pago de rentas de alquiler, para entender anualidades de planes vigentes, 3,1 millones en rehabilitación tanto de barrios, edificios, muchas gracias, implantación de ascensores, en edificios con personas mayores, comunidad reducida en patrimonio de la ciudad. Por cierto, nada nos satisface más que poder seguir actuando en materia de implantación de ascensores. Hemos conseguido que muchos cientos de familias, bastante más de 1.000 familias, acercándonos a las 2.000 familias, tengan posibilidad de bajar y subir a su casa sin problema desde la calle, ¿no? Superando, en definitiva, el aislamiento en el que muchos han vivido durante años, ¿no? Eso es algo que tenemos que seguir en esa política y esperemos que la Junta de Andalucía ahora, en esta etapa, siga también sumando esfuerzos para que se vaya a la máxima velocidad. La Málaga sostenible... Esa es la evolución, alcalde, del gasto social. Sí, el gasto social, muy oportuno. Bueno, el gráfico es bien expresivo. Es una línea ascendente que en el año, 3 últimos años, ha pegado un estirón muy fuerte. El último muy fuerte, o el penúltimo, y los otros dos se mantienen muy bien. La Málaga sostenible, este eje aumenta menos, no es de la misma urgencia que el de Málaga social, pero aumenta 0,34 millones, pero tiene una cifra muy alta de 218 millones de euros. Aquí está el contrato de parques y jardines, la mejora en parques forestales, plantación de arbolado, mejora y reforestación con riego incluido, la mejora de parques infantiles, el inicio de proyectos para el anillo verde, el despliegue de la red de vigilancia y control de calidad del aire, del ruido, mejora de eficiencia energética en el alumbrado público que hemos hablado, las actuaciones de masa, del IMASAM, el ecobarrio, la manzana verde, las obras del Parque Metropolitano Caballito Benítez, la vía verde ciclista y senderista en Guadalmedina, alumbrado en zona peatonal, reducción de contaminación acústica en el túnel de Gibraltar, todo eso está incluido. La Málaga activa e innovadora para el empleo, la economía productiva y la innovación son 53,26 millones de euros. Ahí hay una ligera disminución de 4,27 millones porque hemos finalizado una serie de transferencias en materia de formación. Aquileo. Recordemos, sobre todo, por un lado, programa Aquileo, y también programas ligados a fondos europeos que la EOI y INCIDE hemos desarrollado en el polo de contenido digital, ¿no? Y estos programas tienen luego su tiempo para volver a plantearse, ¿no? Aquí, en este eje están las obras de mantenimiento y mejora de los mercados municipales, distribución interior y fachada del parque mercado de Bailén, lo que antes hemos hablado del mercado de Welling, algunas le hemos comentado ya en las obras de inversión, ¿no? Quizás la plataforma de administración electrónica sea significativa, la mejora de la red de incubadoras, no quiero repetirme porque algunas de estos están incluidos en la lista de inversiones amplia que hemos comentado, ¿no? En el INFE pues sigue habiendo todos los programas de promoción de empleo y fomento del autoempleo, el PEFA, en Andalucía Orienta, Aula Mentor, formación online, Escuela de Empresas, los premios Juno de Empresas, en fin, toda la labor que ustedes conocen. En la Málaga cultural y referente cultura, educación, turismo, deporte y juventud, 62,8 millones de euros, subimos 0,7 millones, mantenemos y mejoramos el equipamiento de Teatro Cervantes del Seno Albéniz, lícito inicio de las obras de equipamiento de Neo Albéniz, y luego pues todas las actuaciones que supone la labor que desarrollamos desde Málaga por Cultura, Cervantes, Festival de Cine, más toda la red de museos, todas las actuaciones en definitiva que en materia cultural y en la materia también de educación, de turismo, deporte y juventud se vienen haciendo, ¿no? Campañas de promoción turísticas, jóvenes creadores, un montón de temas. La Málaga urbana, otros servicios públicos, son 330 millones de euros. Sube 46,06 millones. Y claro que aquí está, por ejemplo, el esfuerzo con la MT, que es un esfuerzo muy importante. Ahí vamos a renovar la flota de autobuses de la MT,
bueno, en este año toda entera, pero en pocos años hay una renovación, una adaptación a las exigencias de luchar contra el cambio climático, digitalización de medios de pago. Es un tema significativo, todo ello. Parse masa, equipamiento para la escuela de seguridad pública, la zona de bajas emisiones. Y luego tenemos la apuesta decidida por las barriadas, con 25,31 millones de euros. Lógicamente, todo lo que hemos hablado antes se hace en las barriadas, pero luego hay una cosa específica de actuación directa de los distritos, con 11 millones de euros para mantenimiento de espacios públicos y equipamiento, 7,8 en gasto corriente, pero es mejora de conservación, 3,1 en inversiones. Y luego añadimos asistencia técnica del área de coordinación y luego 13,5 millones, casi 13,6 millones, planes de conservación que ejecutará la Gerencia de Urbanismo en los distintos distritos. Planes de conservación en edificios, colegios, centros ciudadanos con 3.700.000 y planes de conservación en vía pública con 9,8, o sea, casi 10 millones de euros. Y luego hay 400.000 euros para parques empresariales. En política fiscal, termino con este dato y luego con endeudamiento, es la congelación fiscal de impuestos y tasas que venimos aplicando desde hace casi 2 décadas, 18 años, y que se ha contemplado siempre de una manera más, digamos, comprometida aún en estos últimos años con motivo de la pandemia, con nuevas modificaciones y reducciones en ordenanza en distintas tasas en los años de pandemia, para contribuir a recuperar el tejido económico de las familias, y eso se mantiene en el próximo ejercicio. No subirán en el 2023 los tributos municipales, ni siquiera se actualizan con la subida del IPC. Asimismo, los beneficios fiscales de los tributos gestionados por Gestrisán, con ordenanza y reglamento que ya conocen, se cifran en torno a 16 millones de euros, importe que los malagueños que más lo necesitan se ahorran, digamos, de pagar y queda en sus bolsillos. Tenemos un proyecto de ayudas para proteger a los más vulnerables y a las empresas para favorecer la reactivación económica y para crear empleo. Y eso se ha ido implantando, como saben ustedes, desde hace una década con el objetivo de mantener una baja presión fiscal. Somos, por tanto, Málaga una de las ciudades con menor carga tributaria. Esa es una realidad cuando se hacen comparaciones de España, me refiero. Endeudamiento, podemos señalar que hemos tenido que hacer una nueva operación de crédito por importe de 54,6 millones de euros, menos que en el año 22, en el año 21, y ello lo podemos hacer porque, en definitiva, hay una suspensión de las reglas fiscales acordadas por el Congreso de Diputados en materia de estabilidad presupuestaria y reglas de gasto. Y hay, por tanto, una reducción respecto al 22 de 38,7 millones, y eso nos permite que al finalizar el 23 estaremos, eso siempre hay que verlo, el índice de endeudamiento estará en el 58,08%. El límite legal es 110%, por lo tanto estamos a la mitad, un poco más de la mitad del límite legal. Y la carga financiera, que es lo que nos cuesta esos créditos que tenemos en ese momento, será un 5,57% del presupuesto. Si sube, pago de intereses, con 2,58 millones, porque está más caro los intereses. Lógicamente hay que preverlo y está previsto. Lamento la duración de mi exposición, es larguísima, aburridísima, pero ustedes tienen paciencia, tienen la nota de prensa, la pueden cotejar, la pueden ver y pueden complementarla, porque lógicamente no he leído todo, he leído bastantes cosas y me he referido a muchos temas, pero no a todos. Abrimos el turno de preguntas. Para las piscinas de Inacua, que bueno, se arregló la cubierta, pero no se está actuando sobre el vaso, que según los trabajadores es lo que está generando problemas e impide la reapertura. ¿No se ha contemplado ninguna acción, ninguna inversión? No, la cifra esa no me suena para los de Inacua, es bastante menos dinero, ¿no? Los de Inacua, que yo recuerdo. Pero eso se resolverá, se está resolviendo. Está en Gerencia Municipal de Urbanismo, 2 millones de euros, adecuación complejo deportivo de piscina en Sub Los 2, El Pato, que yo entiendo que no es. Pero claro, ahí esa es la finca El Pato, sí es esa zona.
Yo, en resumen mío, no lo tengo ese dato concreto, pero por lo que yo sé de esa cuestión, entre que estamos ayudando para que puedan tener el agua templada, como la tenían ellos en la piscina exterior, para que puedan... Estamos colaborando, porque nuestro interés desde el punto de vista de la promoción del turismo deportivo. La piscina exterior se ha conseguido en años atrás, eso lo ha hecho la propia empresa que tiene alquilado aquello, no es concesión, es un alquiler, Ferroser, ¿no?, para atraer personas deportistas del norte de Europa en época otoñal e invernal, ¿no? Y eso nos permitirá a nuestra propia población, a los propios nadadores, utilizar la exterior mientras la interior se termina. Las interiores tienen un tema de repasar lo que es el material que ponen para impermeabilizar. El vaso es de acero inoxidable, como recordarán ustedes, cuando se inauguró, ya hace tiempo de ello, ¿no? y la vida, digamos, de ese material tiene un límite en cuanto a su eficacia y aconseja el cambiarlo tanto en la de 50 metros como en la de 30 o 33 metros, ¿no? Y eso esperemos que esté rápidamente terminado, como asimismo el refuerzo de la estructura especial que tiene arriba la cubierta, ¿no? Tiene una estructura diseñada especialmente para este tema, cuyos autores han dado ya pues la receta para hacer el cambio. Eso no es un dinero importante, ¿eh? O sea, que no sería esta actuación de 2 millones de euros. Eso tiene que hacer otro esquema, otra cuestión. Ahí nos queda también terminar, pero que se termine pronto, la del Puerto de la Torre, que está, como saben ustedes, en reparaciones correspondientes. Eso lo lleva Deportes, si no me equivoco. Adelante. Aquí puesto, pero es que no, los 2 millones aparecen ahí. Vamos, que aparece tal cual. En inversiones de gerencia. No sé, será otra cosa. No sé. No, sí, adelante. Averiguándolo. Sí, ¿ahora? Sí, alcalde, yo le quería preguntar, en el programa de las municipales 2019, de hecho, lo dimos bastante bien los periódicos, usted prometía la eliminación de la plusvalía mortis causa. ¿La eliminación de? De la plusvalía mortis causa. Sí, sí. No usted en uno de los plenos de este año, de hecho, recuerdo que el concejal de Economía, que está a su vera, enmendó una moción socialista para que se fuera eliminando de forma paulatina y se dijo que se iba a hacer esfuerzos en esta línea. Usted ha comentado que se congelan todos los impuestos, pero no vemos aquí, y se acaba el mandato, el 2023, el último año, no vemos aquí ningún cambio en este aspecto. Queríamos preguntarle qué ha pasado con este asunto. Era, como usted recuerda, un compromiso, y así lo planteamos y lo hemos estado, lógicamente, no lo olvidamos, en 8 años, si no recuerdo mal, ¿no?, de ese orden. O sea, con una cierta gradualidad, ¿no? Sí tenemos, como sabe usted, una atención especial, y lo hacemos para las personas que viven en la vivienda, que heredan, digamos, y que además cumplan unos límites de valoración. Hay unas ventajas mayores a, digamos, menor valor de la vivienda, menos ventaja a mayor valor, va un poco ligado a la renta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de esa forma suplimos mientras llegamos a la otra cuestión. No cabe duda que la afectación que nos crea en los ingresos municipales el cambio legislativo del Gobierno, que no ha compensado, porque cuando se hacen cambios legislativos que afectan a la economía de los ayuntamientos en España, y lo hace el Gobierno central, o quien sea, en este caso el Gobierno central, lo lógico, lo obligado por ley es compensar. No puede uno entrar en la economía, en la casa de otros, afectando al equilibrio presupuestario, como ha afectado de tantos ayuntamientos españoles, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el IAE, que se suprimió para las empresas que facturaran menos de 1 millón de euros, quiero recordar, a principios del año de este siglo, los años primeros, 2000, 2001, y se calculó por Gestrisand de entonces lo que nosotros ingresamos, que eran como en torno a 10 millones de euros, y el Gobierno los pagó y los sigue pagando actualizadamente con el IPC, ¿no? Eso es lo que había que haber hecho en este caso. Y hubiera sido más fácil entonces cumplir perfectamente ese tema. Pero si no tenemos una pérdida de ingresos fuerte en plusvalía, porque se podía haber hecho de otra manera el tema. Una cosa es que no paguen plusvalía lo que tienen minusvalía, eso es obvio. Y otra cosa es que se afecte un impuesto que tiene un sentido social muy claro en la compraventa, ¿no? Que la plusvalía que el vendedor recibe sea compartida en parte con los que no tienen bienes
a los cuales le beneficie la plusvalía general, ¿no? Ahora se dice y se habla mucho del incremento del valor de las viviendas, y es verdad. Y supone una plusvalía de todas las viviendas de las ciudades que tienen esos incrementos. Pero hay personas que no tienen viviendas, que viven de alquiler. Viven de alquiler en viviendas públicas o de alquiler en viviendas privadas. Y bueno, yo creo que sobre todo pensando en los que no tienen vivienda porque su renta sea baja, tener sentido social de poder tener presupuestos que compensen, que hagan políticas sociales como las que hacemos, potentes, fuertes, necesitan ingresos. Y si vienen de ese impuesto es de una solidaridad total. Así lo destaca la Constitución, le invito a que lo lea. Eso no quita que nosotros no olvidemos ese compromiso y trataremos de darle respuesta. Esa es la línea que usted decía que era como su línea más progresista, ¿no? La de que los que no tienen vivienda se beneficien de la plusvalía que paga el resto. Pero le recuerdo que usted ha dicho que en 8 años iba a quitarla y han pasado 4 y no ha habido ningún cambio, aunque el Gobierno podía haber hecho también un esfuerzo. Yo creo que le he contestado sobre el tema, sobradamente, que nosotros lo que hemos planteado, hemos tenido que hacer frente en los años del COVID a una serie de gastos sociales potentes. Entonces, todo este tema tiene que contemplarse de una manera global, integral. Nosotros no olvidamos ese compromiso, insisto, pero quiero defender, uno, y explicar claramente que la afectación a nosotros de la decisión del Gobierno está ahí. Y eso nos impide atender algunas cosas como la que usted dice, o poder tener más política social todavía. Una pregunta más. Sobre el Palacio de Ferias, ¿qué ampliación? Queremos redactar el proyecto para ampliarlo. Ampliarlo. Es un tema que venimos hablando antes de tiempo y queremos avanzar en ello. Necesitamos tener más capacidad para captación de congresos. Ya, cuando tengamos el proyecto hablamos de ello. Yo he dicho lo que tenemos, es que no quiero desviar tampoco a temas. Hombre, acepto su pregunta, pero he dicho que es eso, redactarlo para ampliarlo. Sin perjuicio de que el auditorio, cuando se haga el auditorio, también tendrá capacidad para congreso, evidentemente, o funcionalidad para congreso. Alcalde, ¿alguna cuestión más? Ando muy mal de tiempo. Sí, yo quería preguntarle, bueno, por una valoración de ayer, la segunda presentación de la candidatura de la Expo de Málaga en París, ¿qué impresión se lleva después bueno, pues del yo creo resto de la que presentación? aprovechamos bien la media hora que teníamos. Digo que quedó bien claro las razones por las cuales Málaga puede aspirar con fundamento a ser sede de esa exposición sobre la ciudad sostenible, ¿no? Bien, es verdad que hay otras 4 ciudades candidatas, por tanto, que también hicieron sus exposiciones, pero bien, la nuestra nos pareció más rotunda, más clara, más convincente. Es evidente que queda por hacer trabajo de aquí a junio del año que viene, y es un trabajo al final de la propia diplomacia de todos los países. Esperemos que la nuestra sea la más eficaz de todas, puesto que los gobiernos al final son los que deciden. Los delegados están ahí, del buró, había delegados, no había, yo creo ni la mitad, pero en fin, un número significativo, pero no todos. Y al final los informes y criterios se elaborarán por parte de los gobiernos que tienen sus delegados para que voten según crean lo mejor, ¿no? Y espero que decidan lo que nosotros estamos defendiendo. Quería preguntar si antes de junio de 2023, de esa última presentación y la votación, ¿hay algún otro paso importante? Yo creo que sí, que hemos dado un paso importante, pero insisto, estamos compitiendo con otras 4 ciudades, no con una más, sino con 4. Y cada una también pues ha expuesto sus razones y hará sus trabajos. Esperemos que los nuestros sean más eficaces que los de ellos. No lo oímos bien. Hablad alto y fuerte, como yo trato de hacer a veces. Es que la megafonía de aquí está para vosotros, no para nosotros. Tenéis ventaja y nosotros tenemos desventaja aquí. ¿Está conectado el micro? Ya, una cosilla muy rápida. Alcalde, ¿cómo definiría los presupuestos que acaba de presentar? ¿Qué cómo, perdón? ¿Cómo los definiría? Lo diría. ¿Los definiría? Lo que hicimos allí, lo que presentamos. No, los presupuestos. Los presupuestos. Unos presupuestos, yo lo definiría como unos presupuestos que son expansivos en lo que se puede, con un gran contenido social, como hemos dicho, ¿no? Y al principio hice el resumen, ¿no? Es un presupuesto que es riguroso en sus ingresos, no ponemos más de lo que tenemos seguro que poner, y austero en el gasto, porque hacemos un gasto austero, pero al mismo tiempo un gasto generoso en lo social
y suficiente para el mantenimiento y el impulso a la actividad económica y la creación de empleo, ¿no? Alcalde, otra pregunta. Volvemos otra vez a la Expo y a la reunión que tuvisteis ayer. El apoyo de Antonio Banderas, de Rafa Nadal, ¿nos lo puede comentar un poco? Como Me ha encantado. Yo lo quiero agradecer tanto a Antonio Banderas como a Nadal que ellos prestaran su voz y su imagen a apoyo a la candidatura, ¿no? Es evidente, ¿no? Fue, yo creo, un buen golpe de efecto, ¿no? Los serbios llevaron a Djokovic en imagen, nosotros Nadal, pero además banderas. Y los serbios no tenían banderas, o equivalentes, si me permite. Y los demás no tenían ningún otro. Cada uno hizo sus efectos, pero yo creo que el nuestro en ese sentido quedó bien, ¿no? Quedó bien. Sí, muy bien. Buenas. Quería hacer dos preguntas. La primera en relación al calendario. No he entendido bien si se ha comentado que este presupuesto no estaría listo para el 1 de enero y que habría como unos primeros días del próximo año que funcionaría sin presupuesto. El presupuesto, en definitiva, no es necesario prorrogar el presupuesto del año 22. Tenemos presupuesto nuevo 23. No será el 1 de enero, pero será muy pronto en enero. Ese es el resumen. No afecta para nada. No afecta. Bien, y la siguiente pregunta era en relación a las partidas que hay para los aparcamientos. Hay 3 partidas reflejadas y en las líneas estratégicas se habla de 3 actuaciones concretas. Entonces quería saber si podían enlazar esas 3 actuaciones con las partidas, por saber a cuál... Yo, si me permite, como es un tema ya de partidas que no las tengo yo aquí, no puedo comentar, yo sé que hay para terminar Pío Baroja y para redactar proyectos y poder empezar algunos de los 4 que he mencionado. Pero voy a pedir a Carlos Conde que se quede en esos detalles, porque yo a las 12:30 tengo otro acto, tengo una agenda muy complicada esta mañana, que si empiezo con retraso me complico la vida enormemente. Me van a perdonar ustedes, pero llevo 1 hora más o menos, ¿no? 1 hora, sí, digo bien, demasiado. Es cuando tengo mejor la voz, después de 2 vasos de agua que me he tomado, pero en ese sentido lamento tener que irme, pero el tiempo me lo impide quedarme. Y Carlos tiene ahí las listas quizás, ¿no?, de las inversiones para comentar cualquier cosa. Mil gracias a todos por esta atención. De nuevo, mil gracias al equipo de Economía. El mejor equipo de Economía de España, ¿eh? Yo no digo ya de Europa porque no sé cómo funciona en Europa. Los ayuntamientos europeos tienen otra forma de funcionar. En España no hay otro equipo igual. Un delegado formidable. Gracias, alcalde. Carlos, gracias. Bueno, se trata de una pregunta concreta que podemos responder de forma inmediata en cuanto terminemos haciendo el chequeo. Yo sé que sabemos que no solo la Sociedad Municipal de Aparcamiento, que tiene previsto concertar préstamos por 4 millones de euros en el presupuesto del 2023, porque lo que pretende es impulsar... Estoy tratando de contestar en su justa medida a la pregunta que se refiere a la Sociedad Municipal de Aparcamiento, sin perjuicio de que podamos decir exactamente cuáles son los 3-4 proyectos de aparcamiento que se están en fase de estudio. Sí comentar que existe un préstamo en el presupuesto municipal de la ESMASA para el 2023 de 4 millones de euros, que lo que trata es de poner en marcha precisamente todos los trabajos previos a la construcción de esos aparcamientos. Hablamos de la zona de carretera de Cádiz, de la Trinidad, si mal lo recuerdo, pero, insisto, como están definidos cuáles son las actuaciones, yo se lo comentamos y están en los procesos de redacción de proyectos, de estudios de mercado, en fin, los pasos previos que hacen y de conclusión, ahí es importante decirlo, del parking que actualmente se está desarrollando en Pío Baroja, que si todo va bien, en el mes de febrero-marzo, pues quedará definitivamente ejecutado. Carlos, quería saber, se ha apuntado, por lo menos me ha parecido entender al alcalde, que en buena medida la partida de inversiones que está programada para el año que viene tiene mucho que ver con los incrementos en transferencias o gastos vinculados con electricidad y combustible. Sí. Se hablan de los incrementos, pero no de las cantidades globales. ¿Cuánto va a gastar o cuánto prevé gastar el Ayuntamiento de Málaga el año que viene en electricidad y en combustible? Pues, si mal no recuerdo, simplemente en electricidad era un 63% más de crecimiento. Pero por eso digo... Eran aproximadamente unos 15 millones de... 16, pero lo que quiero saber es la cantidad global. 16 es el incremento. Sí. Respecto a lo que estaba previsto en el año 2022. Vale. Bueno, se lo podemos decir. La partida económica, en fin, es una partida que es un gasto
evidentemente es recurrente, que siempre va en los presupuestos, que es el del consumo eléctrico. Lo que pasa que ahora coge más relevancia en su cuantificación, porque necesita de más cantidad, más crédito presupuestario. Por eso nos centramos en el importantísimo crecimiento del 63%, pero ese dato se lo podemos dar con detalle. Quizá otro detalle también importante es el crecimiento del capítulo 1, que el alcalde quizás no lo ha mencionado con suficiente intensidad, pero merced al acuerdo de los sindicatos con el Gobierno de España, a nosotros de alguna manera se nos impone o se nos traslada a los ayuntamientos la necesidad de crecer un 4% el capítulo 1 respecto a los presupuestos del año 2022. Son aproximadamente 17 millones de euros, más un 2%, más 2 millones de euros adicionales de seguridad social, que es dinero que ingresa el Gobierno de España, porque el crecimiento en la masa salarial repercute también en la seguridad social que ingresa el Gobierno de España por este concepto. El combustible aproximadamente, este es el correcto, en energía eléctrica, aquí me pasa Rafael los datos, en energía eléctrica pasamos de 21,6 millones a 35,2 millones. 35,2. ¿Vale? Eso es un 63% más. Y en combustible pasamos de 10,7 millones a 13,2 millones. Eso es un 23% más. En combustibles que había una reducción del Gobierno, ¿no?, en transporte público, en combustible, específicamente, por eso no sube tanto, ¿no? Lo que ha trasladado el Gobierno es un abaratamiento en el precio del billete. Pero eso no influye para nada en el gasto, ¿no? El gasto de mover autobuses sigue siendo el mismo, porque no hemos eliminado líneas ni hemos suprimido servicios, porque mantenemos la flota al 100%, pese a que pues las dificultades económicas hacen que no vayan al 100% los autobuses. ¿Qué ha arbitrado el Gobierno de España? Una medida para favorecer la movilidad de las personas y que no les cueste tanto el transporte público. O sea, que el incremento tan grande de la inversión no es como esperaban por la inflación, por la subida del precio de los suministros y también por la subida de los sueldos que arbitra el Gobierno para el funcionariado público, ¿no? Digamos que esos son los tres frenos, ¿no? Esta diapositiva yo creo que es muy ilustrativa. Si vemos el 2018, 19 y 20, tienen una tendencia general. Luego aparece el COVID y evidentemente hay unas dificultades que también nos obligan a meter más gasto corriente. Si comparamos el 2020 con el 2023, aún así sigue habiendo un crecimiento muy importante de la inversión. Sin embargo, ¿por qué tenemos que hablar de 21 y 22? Porque los gobiernos municipales tratan de alguna manera, de inyectar más dinero a la inversión en los años 21 y 22, sumando un total casi de 300 millones solamente en esos 2 años, 280 millones. ¿Para qué? Para que se vayan licitando y ejecutando esas inversiones que deben de estar, de alguna manera, acabadas al final del mandato. Presupuestar inversiones que, aunque bajas respecto al 22, son muy altas respecto a la normalidad, es porque, bueno, aún así hay proyectos plurianuales que hay que mantener, pero no el último año de legislatura, que solo son 6 meses o 5 meses, pues evidentemente poner nuevas inversiones sabiendo que no vamos a poder ejecutarlas no tiene mucho sentido. Entonces nos centramos más en las cuestiones obligatorias de plurianualidades, en las cuestiones necesarias, porque todavía sigue siendo necesario determinadas inversiones estratégicas, y por supuesto teniendo en cuenta de que hay muchos recursos que hemos tenido que destinar a hacer lo mismo, solo que costándonos mucho más dinero, ¿no? Por eso se hablaba del sobrecoste energético, por eso se hablaba del sobrecoste en combustible, sobrecoste de personal, la caída de la plusvalía. Todas estas cuestiones nos generan un boquete que, para hacer lo mismo que otro año, tenemos que poner más dinero del presupuesto municipal. Concejal, preguntarle cuál es el presupuesto de Limasam. Limasam. Sí. Buena pregunta. Baja un poco respecto al año pasado, pero le digo el porqué.
Limasan tiene que presupuestar a través de los servicios operativos, que es el área que gobierna Limasan, todo el dinero de inversión, porque estamos vinculándolo a los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation obliga al Gobierno de España a que se hagan no a través de las empresas públicas, sino a través de las áreas municipales. Por lo tanto, Limasan alcanza un presupuesto para el año 2023 en gastos de 117,9 millones respecto a los 118,4 millones del año pasado. Si bien a ese dinero habría que sumarle, los 4 millones que no aparecen presupuestados aquí y que aparecen presupuestados en el capítulo de inversión de los servicios operativos vinculados a vertedero, a compra de maquinaria, a lo que le he comentado ahora mismo. 117,9 más los 4 millones. Más los 4 millones, que van por inversión de servicios operativos. ¿En la empresa municipal ¿Listo? de aguas? Bueno, pues yo tengo alguna última duda más. Pregunta. Bueno, le quería preguntar cuál es la deuda del ayuntamiento en términos absolutos, no relativos. Y luego, habla el alcalde otra vez de los puentes plaza y el plan litoral. No sé si de eso han hablado eso, ya. Quizás más bien del alcalde y de urbanismo, pero le cuento... Pero para saber por lo menos la partida que hay, que eso es importante, ¿no? Tanto eso como se lo decimos el campamento. El dato exacto, que aparezca en el presupuesto. Eso y la diferencia por capítulos con respecto al año anterior, que he visto que tienen ahí la esa la tenemos ahí para que la puedan, esa diapositiva la pueden utilizar. El endeudamiento baja a 54,08, baja respecto al año pasado. Hemos pasado de 93 millones del año pasado, con endeudamiento consolidado, a 54,6 millones, que se desglosan sucintamente en 25 millones Ayuntamiento de Málaga, 10 millones la MT, 4 millones Parcemasa, 4 millones los aparcamientos que antes le dije y 15 millones Sociedad de Vivienda. Bajamos. La deuda total también la tengo por aquí, que me lo han pasado. La deuda total asciende a día de hoy está en 268, pero como tenemos que hacer el cierre y sumarle lo nuevo, yo le digo en cuánto se queda la deuda total, sin ningún problema. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos.